cuando somos adolescentes o estamos en la secundaria principalmente, a todos nos tocó el tener una clase de música, en donde normalmente nos daban la opción casi obligada de tocar la flauta. Para muchos de nosotros la flauta nada más era una cuestión curricular de terminar la escuela. Sin embargo, hay unas personas, sobre todo una persona, que encontró en la flauta no nada más una cuestión de gozo o de hobby, sino que encontró la manera de hacerlo su profesión, de ofrecer también su arte y de maravillar a miles y miles y miles de personas. Hoy con nosotros, aquí entre amigos, tenemos a Horacio Franco. Bienvenido. Un gusto enorme, Horacio, encantado y pues feliz de estar aquí charlando contigo y con todo el público de Juárez y de esta zona del México que es maravillosa. Todos los Horacios tenemos algo decimos, bueno, yo digo que somos buena onda, obviamente. Dicen. Sí. Hoy en vez de entre amigos va a ser entre tocayos. Entre tocayos, exactamente. Nunca me había entrevistado un tocayo, por cierto. Es que el nombre no es así como... Bueno, Horacio Villalobos alguna vez me entrevistó hace muchos años, okay. Sí, es el segundo entonces. Ok. A ti realmente, dime si tú escogiste la flauta o la flauta te escogió a ti. Las dos cosas. Yo la escogí porque fue el instrumento que me tocó, como tú bien dices, en la escuela. Fue Hitler quien instituyó el instrumento como un coadyuvante de la pedagogía musical en los años 30 en la Alemania nazi, y se instauró en México, se implementó en México, y gracias a eso, pues yo fui de las primeras generaciones que tuvo la flauta como instrumento escolar, y me llegó por primera vez. Entonces me di cuenta, nunca había tocado un instrumento musical, mis padres nunca me indujeron a la música, pero me di cuenta inmediatamente que tenía mucha facilidad para ella. Entonces, sí, la flauta me escogió a mí y yo después la escogí a ella en ese sentido. Y poco después, o sea, me di cuenta que tenía una facilidad genética muy fuerte y que podía sacar las piezas de oído y que tenía yo mucha, de veras, era una extrema facilidad. Pero unos días después descubro en la misma escuela, en la misma secundaria, una chica que tocaba el piano en mi salón. El maestro de música nos mandó llamar, el maestro de la clase de música, para que oyéramos de cerca la niña que tocaba el piano. Y fue ahí donde me entró el flechazo más directamente con la música, con Mozart. Así fue Mozart quien me hizo que me enamorara de la música. Entonces ahí fue donde se gestó, dijéramos, toda la cuestión de mi inducción musical. Pero la flauta, o sea, muchos pensarán, bueno, pues si viste el piano y hay otros instrumentos que son más populares, o a lo mejor que te dan más fama fácilmente. ¿Cómo fue la flauta? Bueno, lo que pasa es que yo quería ser pianista, entonces yo me enamoré del piano y de lo que escuché con la chica que tocaba ahí, pero en un momento dado o sea, llego a mi casa y le digo, mamá, cómprame un piano que quiero ser pianista. Yo inmediatamente quise ser músico, así ese fue o sea, el camino sin retorno. Nunca más pensé en hacer otra cosa más que eso. Y bueno, mi madre y mis padres, que eran gente sin educación, en realidad no pudieron ni terminar la primaria, fueron niños trabajadores, sufrieron mucho de jóvenes y de niños, y no sabían precisamente que la música era una carrera, pues, ¿no? Y para ellos la música era una cuestión de hobby o de bohemia o de una cierta clase de gente que no se dedica a nada y que no vive bien, sobre todo, y que no es profesionista. Para ellos un profesor es un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, pues todavía, ¿no? Y entonces mis padres no querían que estudiara música, ¿no? Entonces no hubo manera ni de comprar un piano, porque obviamente no había ni para irla pasando bien en esa época en mi casa, y mucho menos para dejar que su hijo estudiara música. Entonces obviamente pues tuve que quedarme con la flauta. Yo hubiera querido ser pianista y qué bueno que no lo fui. Qué bueno que así fue mi vida y hasta la fecha no me arrepiento de haber escogido eso, porque además tengo otra profesión junto con la música, la flauta, que es la dirección dentro de la música, y soy pedagogo, en fin, y hago muchas cosas dentro de la música. Entonces el instrumento que me tocó tocar y que es maravilloso y que sigo estudiando y dedicándome a él después de más de 40 años de esto, pues es la flauta. Así que no hay vuelta de hoja, ni hubo tampoco en esa época, ni hubo otra posibilidad tampoco. Tú mencionas mucho en tus entrevistas que es más el trabajo que el talento, o de alguna manera lo comparas, por decir, ¿qué es lo que para realmente lograr a los alcances que tú has tenido? Mira, la cuestión de una carrera exitosa en cualquier área del quehacer humano es que encuentres como adolescente o como niño rápido, que tus papás te ayuden o que tus maestros te ayuden a descubrir una
lo que yo descubrí, que te dije en ese momento, yo tenía talento y tenía pasión. O sea, cuáles son tus facultades genéticas y qué te gusta. Ya con eso la vas a poder hacer en cualquier área, te va a costar menos trabajo, vas a estar mejor canalizado, etcétera, etcétera. Y una de las grandes tragedias nacionales es precisamente esa, que no hay una orientación vocacional adecuada y hay muchísima gente que estudia medicina y que acaba trabajando de agente de seguros, o muchísima gente que vende seguros, que quiso ser bailarín, pero su papá le dijo que no, porque eso no es una carrera, o muchísima gente, no está la gente donde tiene que estar o donde quiere estar. Y en ese sentido, pues yo fui muy afortunado. Entonces, yo creo que es una cuestión meramente de descubrir a tiempo cuáles son tus talentos y canalizarlos. Mucha gente no tiene la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de descubrirlo por mí mismo a los 11 años y fui la trompa del tren, ¿eh? En ese sentido fui implacable y me importó un comino que mis papás se pararan de pestañas para que no estudiara yo música. No les iba yo a dar el gusto porque yo sabía eso. Tienes que saber. Pero en este país y en muchos países también no les enseñan a los niños a reconocer sus talentos, no les enseñan realmente desde niños a explorar sus talentos y los papás no se fijan en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente son años y años de desperdiciar tiempo, recursos, dinero, porque se van muchos miles de millones de pesos en este país en pagar carreras de gente que no tiene talento o no tiene la disposición y acaban trabajando de otra cosa. O que no lo hacen por cumplir con los papás, ¿no? De que el Oye, papá fue peor. abogado y vamos, Sí. entonces tienes que ser abogado. Bueno, tú eso también. sí, eso es peor, eso es peor. Porque el problema con los papás cuando tienen hijos es que creen ellos que la felicidad de ellos tiene que ser la felicidad de sus hijos. Y están muy equivocados, están muy, muy equivocados, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que haber una completa compaginación, una completa integración familiar para que se den cuenta que además no todos los hijos tienen talento para ser profesionistas. Hay una sobrevaloración además, querido tocayo, no me dejarás mentir, de las carreras universitarias en este país. O sea, no hay gente que sea técnicos que estudien y que sean solventes además, porque además se menosprecia mucho el trabajo de muchos técnicos, de muchos carpinteros, electricistas, mecánicos, y son profesiones muy necesarias y que mucha gente tiene mucho talento y mucha facilidad para ellas y no se valoran. O sea, primero tienes que ser ingeniero o médico o abogado para ser alguien en la vida, y lo cual es verdaderamente terrible. Aunque tengas el título ahí colgado nada más. Exactamente. Vida, ¿verdad? Es peor. Ahora, ¿tú fuiste entonces muy necio? ¿Eres muy necio o no? Sigo siendo muy necio. ¿Sí? Y bueno, siempre hice lo que se me dio la gana porque supe que esa era mi vida, pues, ¿no? Y ese es el problema. Muchos chavitos no saben cuál es su vida porque no... Ahora, antes no teníamos internet ni nada, pero había una mística y una capacidad de asombro más grande en descubrir muchas cosas en la vida. En ese descubrimiento, yo, por ejemplo, cuando descubrí que era talentoso para la música y me fascinó Mozart, pues lo primero que hice fue verdaderamente abocarme al 100% a oír pura música clásica que nunca había escuchado, a ir a comprar a las tiendas de autoservicio, discos de música clásica y a no escuchar otra cosa y empaparme de eso, pues, ¿no? Ahora ya lo tienes todo en el teléfono, ya lo tienes todo en el internet y en un momento dado sí veo que hay hasta cierto punto mucho menos capacidad de asombro y todo tan al alcance, no te alcanza finalmente a asimilar la información y a digerirla como ser humano y en un momento dado te ves en una encrucijada que en realidad es más la información que tienes que lo que puedes asimilar.
Platícame tantito de tu cambio radical de cuando fuiste a Holanda y que pues encontraste otro mundo, vamos. Bueno, a mí Holanda me ayudó muchísimo a descubrir lo que es una verdadera democracia, a vivir en una verdadera democracia y no las de pacotilla, las que tenemos en América, bueno, en Estados Unidos y México por lo menos, ¿no? Y en un momento dado a ver que el mundo, la distribución equitativa de la riqueza, sí, la real preservación de los derechos humanos es otra cosa muy diferente de la que había aquí en ese entonces, y me abrió los ojos a un panorama muy diferente, al respeto, a la integración social, a la no discriminación, y sobre todo ir a la mejor escuela del mundo, que era la que me había aceptado el mejor maestro en ese entonces, el más reconocido. Fue para mí llegar a la mejor escuela, a la elite de la flauta dulce en el mundo. Entonces me permitió ver que con mi talento y con mi pasión no iba yo a hacer nada si no me ponía a trabajar como una bestia. Porque ahí lo que implicó mucho, y ahora sí te respondo con todas con todas las premisas que me dio Holanda, que precisamente en México y en muchas partes del mundo te puede llegar a pasar, ¿no? Pero con las exigencias que hay o que había en ese entonces en México, ahora hay más por fortuna, pero seguimos siendo ciertamente muy laxos en muchos sentidos. Pero cuando hay mucha exigencia, te das cuenta de que no te alcanza el talento por muy grande que sea, y no te alcanza la pasión y el gusto por muy grandes que sean, porque estás en una competencia verdaderamente avasalladora, y tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y ahí lo que importa es la disciplina. Por eso precisamente yo siempre digo, sí, ahí sí en Holanda fue el 80% o 90% de transpiración y el otro 10% de inspiración, porque me enseñaron realmente a tocar bien el instrumento y a tener una técnica sólida y sobre bases cartesianas de veras de pensamiento, y sobre una cuestión estructurada con una metodología, que es lo que se tiene que tener en las escuelas de música o de danza o de cualquier otro quehacer.
Cuando tú ya regresas de Holanda y todo, ¿tú te percibías ya de una manera como una persona sola ahí, no en un grupo? O sea, ¿tú solo con tu flauta o tenías otras ideas? Lo que pasa es que yo llegué a México a los 21 años con una maestría ya, con mi grado y todo, y pues tenía que trabajar y empezar a implementar toda una escuela, no nada más de flauta, sino de pensamiento musical que aprendí en Holanda, y me costó muchos años, pero ahí fui. O sea, yo desde que llegué a México siempre siempre ya tuve claro qué es lo que quería, ¿no? Y qué es lo que quería implementar y qué es lo que quería hacer. Y claro, te das cuenta que estás en un país, en ese entonces estábamos en un país mucho más tercermundista de lo que estamos hoy, con mucho menos posibilidades, con una cerrazón tremenda también en el mundo de la música que sigue habiendo. La música clásica es una música realmente hasta cierto punto muy elitista y muy cerrada y muy clasista en cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que tener paciencia, pero el problema de todo, más bien la cuestión de que no quise girar en la vorágine de hacer lo que tenía que hacer en un país que me iba a devorar. Entonces dije yo tengo que hacer las cosas que tenga que hacer y con una mira a largo plazo. Y es otro de los problemas que tenemos aquí en México, que no sabemos planear a largo plazo porque somos víctimas desde los gobiernos de planes sexenales que finalmente se acaban cayendo o de planes a muy corto plazo que son finalmente muy poco capitalizables, ¿no? Cuando hablas ahorita de la música clásica también tiene que ver mucho con la cuestión de la pose, ¿no? O sea, cuando la gente tú los ves entrar a Bellas Artes van con las pieles y todo, aunque haga un calor de la fregada, pero en fin, y como que también los músicos tú los ves normalmente con pues frac y todo esto. Tú rompes con mucho de eso, lo que está marcado, vamos a llamarlo así. Pues es que lo que pasa es que la música clásica está envuelta, está enfrascada en un ambiente del siglo XIX, de cuando los conciertos se empezaron a hacer en los teatros, que estaban dirigidos a la gente rica que podía pagar, a la gente rica europea, que se vestían de frac en ese entonces, porque era la vestimenta formal, dijéramos, ¿no? Y hoy sigue siendo lo mismo, pues, ¿no? Y entonces en un momento dado hacen que la música clásica sea muy poco atractiva y muy poco visualmente, muy poco atractiva para los jóvenes, o sea, que sea música de viejitos, que considera, o sea, aquí en México no tanto, por fortuna, porque tú vas a Bellas Artes y hay mucho público joven ya, pero si tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, el público que llena las salas de concierto en Europa es público de cabeza gris, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, la música clásica sí es una música muy elitista y muy para una determinada clase social, porque la gente de clase obrera, los jóvenes de clase obrera o los jóvenes en otros países no están acostumbrados, pero en México, fíjate que ha tenido una política cultural bastante acertada, que ha roto en muchos sentidos con paradigmas o con cosas preestablecidas y ha hecho conciertos en las plazas de música clásica, que es difícil y que es pesado para los músicos, pues sí, porque es mejor tocar en una sala de conciertos que en una plaza pública, pero en un momento dado pues le llegas a otra gente, a gente que no te imaginas que le vas a llegar, ¿no? Porque es gente que no tiene la menor idea o no tiene la menor gana, pues porque no es un mundo que le pertenezca, de ir a Bellas Artes o de ir a una sala de conciertos, porque pues, finalmente no está dentro de sus posibilidades nada más inmediatas, pues, ¿no? Entonces, en un momento dado le llegas a eso, a la plaza. Yo he tocado en Iztapalapa, por ejemplo, en festivales en Iztapalapa o en Chalco o en Ciudad Neza, y es donde más discos he vendido, y es donde más gente va, y es donde más público joven tengo, pues, ¿no? O sea, en verdad, sí es difícil, ha sido un camino bastante difícil, pero creo que ese tipo de políticas culturales que a veces podríamos enfrascarlas en una demagogia populista, si tú quieres, han funcionado. A mí me han funcionado muy bien. A muchos músicos no, porque dicen que es muy incómodo, porque dicen que no se oye bien, porque dicen que se les vuelan las partituras. Bueno, apréndelo de memoria entonces, si se te vuelan las partituras. A mí no se me vuelan nada y yo tengo un instrumento muy vulnerable al viento, porque el viento te da en la cara, entonces yo tengo que voltearme para todos lados, pero no importa. Ahí están. El año pasado iba yo en la bicicleta y ahí en la colonia Roma, una niña, yo que pensé que era una niña, pero estaba barriendo la calle con una escobita y me dice, de repente oigo que me dice, ay, es Horacio Franco. Me volteó y era una señora que vendía ahí en un puestito en la calle y me dijo que era mi fan, que había oído un concierto de Bach y que nunca le había gustado tanto una música y que se volvió mi fan y fan de la música de Bach, y cada que la veo siempre está leyendo Juan Rulfo, está leyendo poesía. Dices, bueno, eso es la manera en que puedes modificar la sociedad. Ahí está el valor de los mexicanos y de las políticas culturales que sí han sido muy buenas en muchos sentidos en este país. También sientes que es una obligación del músico
músico el acercarse a ese Absolutamente, y muchos no quieren, muchos quieren estar instalados. Obviamente es más cómodo en una sala de conciertos estar tocando y trabajando y todo, y no se atreven a realmente hacer más cosas, ¿no? O lo pueden hacer por necesidad, como obviamente muchos se van a tocar con Los Ángeles Azules Sinfónicos y me parece muy bien, pero no es el caso tampoco, porque finalmente la música clásica bien hecha tiene que llegar tanto Los Ángeles Azules o las bandas o la música sinfónica tiene que llegar a toda la gente. ¿Cómo le haces tú para llenar el escenario? O sea, ¿qué es lo que tú haces para que finalmente, pues tú con tu flauta y vienes cualquier tipo de lugar? Y que la gente, obviamente, salga disfrutada, ¿no? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, la cuestión no es querer llenar, sino finalmente que tengas una buena difusión, que tengas un buen aparato de sonido en ese sentido, en las plazas, por ejemplo, o que tengas una buena organización. O sea, la cuestión de los conciertos se hace con organización, finalmente, ¿no? Quizá no hablo del quórum, sino de tú como artista en el escenario y que finalmente llenes el escenario tú con tu presencia. No, bueno, la cuestión es que tienes que estar seguro de lo que haces, ¿no? Y tienes que estar, obviamente, absolutamente convencido de lo que estás haciendo es tu vida, nada más. No hay otra cosa. O sea, cuando estás presente, cuando estás en un escenario, o cuando estás en un podio, o cuando eres un orador o eres un político, no tienes que tener la menor duda de que lo estás diciendo, estás convencido de ello, aunque sean sandeces, como Trump dice, pues, ¿no? Entonces él está convencido y convence a gente. Obviamente, nosotros también como artistas tenemos que estar seguros y conscientes de que lo que estamos diciendo es lo que es, y punto. Pero tú tienes de alguna manera una cuestión que no sé si es innata también, de la cuestión de marketing personal, de tu forma de vestir, de tu presencia física. O sea, no sé si tienes una ingeniería de imagen que hayas diseñado o que alguien te la haya diseñado. Esto es algo que también atrae, te ven diferente. ¿No? Es que soy yo. No soy otra persona. ¿Me entiendes? No me puedo vestir de traje como burócrata o de frac como pingüino de sinfónica porque no me creo. Entonces ahí es donde tú dices, yo soy yo. Eso es el meollo del asunto, tocayo. Lo que has dicho es perfectamente aplicable. O sea, uno es uno. Uno es uno. Y cuando no es uno, precisamente uno no convence. Y la gente lo percibe. Podemos verlo con mucha gente de la vida pública. Podemos verlo con gente que no tiene la altura para ser presidente o no tiene la altura para ser político. Ahí están. ¿Y quién les cree? O, aunque no tienen la investidura. ¿Por qué? Porque no están donde tienen que estar, porque no son ellos. Ellos deberían estar de actores de la televisión o de figuras públicas de aparador, pero no de políticos, no de presidentes. Pero no hay un diseño de tu persona, simplemente eres tú. Soy yo, en verdad soy yo. En verdad no soy de otra manera. No puedo ser de otra manera porque precisamente el hecho de tener desde tan jovencito una convicción de lo que quiero hacer y de lo que quiero ser en mi vida, me ayudó mucho a decir, no voy a ser otra persona que no quiera ser. Y punto. O sea, y me ha costado trabajo, ¿eh? ¿Por qué? Obviamente, un músico clásico, liberal, gay, ateo, etcétera, etcétera, en una sociedad que tiene que ser creyente, que tiene que ser bien portada, que tiene que ser, que portarse con la doble moral mexicana, sí le causa mucho escozor a mucha gente, pero a mí me vale. ¿Por qué? Porque no voy a vivir para la gente. No voy a vivir para la gente que quiera que viva como viven ellos. Entonces mejor le hubiera hecho caso a mi mamá de estudiar primero medicina, ¿verdad? Y a los 30 años ser un músico muy frustrado y ser un médico totalmente infeliz. ¿Por qué mencionas, lo he escuchado también, eso de la doble moral mexicana? ¿Qué es lo que debemos entender en tu percepción para eso? Bueno, la doble moral mexicana está más que hablada, más que ventilada. Toda la cuestión de que aparentamos lo que no somos ser y nos portamos o nos comportamos de una manera políticamente correcta y socialmente correcta cuando somos una mierda, en ese sentido, ¿me entiendes? Entonces, en un momento dado, yo no puedo portarme como no soy, no puedo ser como no soy. Y esa doble moral mexicana, ese machismo donde los hombres tienen una segunda, tercera mujer o segunda familia, donde ocultan eso, donde los sacerdotes finalmente, pues sí son pederastas o tienen sus mujeres o tienen sus hijos y lo ocultan, ¿no? Donde las monjas son lesbianas y lo tienen que ocultar a fuerza, pues no, o sea, no puede, no, esa es una doble moral. Estás viviendo una vida que no es tuya y estás escondiéndola. Entonces eso te puede dar cáncer o te puede generar un odio espeluznante hacia la humanidad, como lo vemos con tanta gente que vive así. ¿Y crees que de alguna manera esto es
ahora sí que parte del mexicano, o sea, de la educación mexicana. Es parte de la moral judeocristiano-musulmana, finalmente, ¿no? Que heredamos y de la cual yo nunca quise ser parte, ¿eh? Porque desde niño fui muy reacio a todos esos principios y dije, no, yo aquí no pertenezco y no quiero ser de esto, ¿no? No quiero ser alguien que no soy. Y tú defiendes mucho esa cuestión, ¿verdad? O sea, tú a veces a la gente le puede causar así, como que tus declaraciones son muy fuertes o muy directas, ¿no? Pero a ti como que te gusta esa cuestión o lo haces, bueno, no sé si le duele a alguien ni modo. Es que no me gusta provocar, pero tampoco me gusta mentir, ¿viste? O sea, si a la gente le duele y le viene al saco a algún sacerdote pederasta que me está escuchando por ahí o alguna monja lesbiana que tiene a su amante en el convento, pues ¿qué puedo hacer? Rebélense. O sea, ya son muchos los que están, ya son muchos, es lo mismo que o sea, todos los pueblos están oprimidos contra la mano opresora de los gobiernos. Bueno, rebelémonos ya, pero rebelemos cada quien dentro de nuestra trinchera y no bajemos la cabeza ni nos sometamos cuando es necesario someterse, pues, ¿no? Que lo único que la gente se somete es por miedo a perder su medio de vida, ¿no? Lo cual es terrible, porque nos tienen agarrados así, como el sartén por el mango, con eso, ¿no? Con la cuestión económica, que tenemos que sobrevivir para poder, tenemos que tener dinero para poder sobrevivir en un momento dado. Si te corren o si no te dan conciertos, a mí en mi caso, por ejemplo, pues digo, trabajaría de otra cosa, ¿eh? Yo tengo mi puesto en el conservatorio como profesor de tiempo completo desde hace más de 30 años que llegué de Holanda, y pues ni modo, así es, así me mantengo también, si no tengo conciertos, porque le causo escozor a muchos directores de orquesta, que he tenido una mención con un director de orquesta en la Filarmónica de la Ciudad de México, que ni me conocía ni yo lo conocía a él, ¿no? Y le dieron un disco mío y dijo, ese fagot, así es maricón y no me interesa. Entonces yo estaba en la comisión de la Orquesta Filarmónica para escoger al director y yo no quise que lo escogieran porque precisamente me acordé que era él el que había dicho eso de mí. Y entonces, pues yo nada más se los dije, ¿no? Y bueno, pues allá el gobierno de la Ciudad de México, si quiere escoger un director homófobo, porque eso es homofobia, ¿no? Y que nunca me había enterado, ¿eh? Yo ni lo conocía, ni lo conozco. Pues lo nombraron y pues allá la orquesta, ¿no? Y están empezando a tener problemas con él, porque es bastante neurótico, es una persona bastante insegura, porque cuando eres homófobo, eres inseguro. Cuando eres homófobo, tienes algo que finalmente algo anda mal en ti, ¿no? Y es de la doble moral de la que hablas también, ¿verdad? También, obviamente. Porque es una cuestión de involucrar sus sentimientos o sus pensamientos para una cuestión de la cultura. Exactamente.
Quiero regresar un poco a lo de la música, porque ahorita que mencionaste de Los Ángeles Azules, ¿tú estás de acuerdo con esta mezcla o esta cuestión, esta fusión, o no sé cómo le llamaremos, en donde puede ser que música, la que llamamos culta, se vaya con la cuestión de la música popular y todo esto, que músicos toquen con grupos populares o con sonoras, en fin? Para mí todo se puede cuando está bien hecho. Cuando tú tienes unos Beatles o Paul McCartney o Elton John que tocan con orquestas que están perfectamente bien ensambladas o cosas bien hechas, los mismos de Los Ángeles Azules, pues todo se puede. Yo no estoy en contra de nada, ¿eh? Nada más que en un momento dado algunas declaraciones mías sí han causado escozor, les causaron mucho escozor en Sinaloa, sobre todo a las bandas, cuando dije que no entendía y que me parecía muy antiestético la manera en que las bandas de viento, las bandas gruperas, insuflan sus instrumentos porque se me hace muy agresivo, están produciendo una sonoridad muy antinatural para los instrumentos de viento que son, en un momento dado, las bandas de alientos metal, ¿no? Son como las bandas de, o sea, deben sonar, están hechas para eso, como las bandas, las grandes bandas de los años 40 de Estados Unidos, o las bandas mijes de los niños aquí, de los niños oaxaqueños, o las bandas, cualquier banda de policía, cualquier banda de alientos de Francia o de Estados Unidos o de México, suena muy bonito cuando tocas afinado. Y estos de las bandas gruperas tocan muy desafinado, entonces a mí me alteran mucho los nervios. Entonces en una ocasión sí, lo dije en una entrevista y les causó mucho, o sea, casi me amenazan de muerte en Sinaloa. Sí, o sea sí les pedí disculpas a los colegas, los colegas ellos son muy buenos músicos, nada más que quiero que me expliquen de dónde viene esa manera tan agresiva de insuflar los instrumentos de aliento y estaré de acuerdo, nada más que me expliquen cuál es la estética. Si la estética es para en un momento dado arruinar los nervios o empezar o suscitar agresividad, me parece muy bien porque es funcional, pero no creo que sea una de las funciones estéticas de la música ni de una banda, ¿no? La música está finalmente para expresar emociones. Sí hay emociones que son desastrosas, pero esas emociones mejor no las tengas, no tengas emociones de asesino, no tengas emociones de francotirador, ¿no? Porque eso es lo que ha echado mucho a perder la sociedad de la música. El cometido de la música es, para mí, para muchos, es una función estética de
finalmente, únicamente expresar emociones positivas o emociones genuinas. ¿Qué música escucha Horacio? Casi nada, Bach nada más, casi muy poco. Escucho mucho barroco, Bach, Vivaldi, de repente alguna cumbia que me gusta, que me acuerdo, ¿no? Que le maten pollo, o si quieres, hasta lo que quieras. Pero nada más por deporte, para acordarme de lo que oían mis papás en los años 70 o 60. Música por ejemplo, de Burt Bacharach, me gusta mucho. Dionne Warwick y las rolas de Burt Bacharach se me hacen fenomenales. ¿Qué sé yo? No sé, ¿qué te digo? Pero poca música. O sea, de repente me dan ganas de oír Dionne Warwick, una canción de Burt Bacharach, y órale, ahí está. Y los Carpenters, órale, ahí está. Y Beatles, ahí está. Y la Sonora Santanera, y ahí está. Y los tríos, las hermanas Aguilar, tantito. Y eso me encanta. Toda la música es genuina, pues, ¿no? O sea, puedo escuchar mucha música, pero en un momento, como tengo tanta música en la cabeza, prefiero más bien no escuchar mucho. No tienes así unos discos especiales. Tengo muchísimos, pero nada más, no, prefiero mejor dedicarme a pensar más bien música, a pensarla. ¿Algo de lo que te fascina también la gastronomía? Fíjate que no tanto, sí cocino, pero por necesidad. No soy muy, o sea, me gusta y me sale bien, tengo buena sazón, dijéramos, pero no soy así de apasionado de la gastronomía. Si tuvieras más tiempo, obviamente, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Si tuviera más tiempo, me gustaría participar en la vida pública como analista político, como analista analista social, de los fenómenos sociales, pero no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo y el año pasado fui, y todavía soy, hasta la semana que entra que acaba este proceso de la constituyente de la Ciudad de México, fui diputado constituyente, pero me salí porque no compagino con la manera de hacer política. Yo creo que ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Es mucha pérdida de tiempo, mucha capitalización de cosas, valiéndose la redundancia de capital político para los partidos, y lo que menos les importa finalmente es el pueblo, ¿no? Algunos sí, yo voy más con la izquierda, obviamente, pero la izquierda está tan dolorosamente dividida que me dio terror. O sea, no puedo yo lidiar con una izquierda tan dividida porque estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero se pelean entre ellos porque uno es de un partido y otro es de otro. Dije, ¿sabes qué? No, gracias. Eso es ridículo. O sea, es ridículo. Porque les importa más el partido que la idea social de izquierda, pues, ¿no? Entonces eso sí está muy grave, en México. Está muy grave y hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Entonces no entrarías en la política nunca más. Ni muerto entraría ni en ningún partido político y mucho menos a un puesto público. Eso sería el fin de mi vida, porque no, yo disfruto mi vida siendo músico, nada más. Mi poder está en el escenario, no en la curul. Me di cuenta de eso. Como músico, ¿qué piensas de la apertura, por decir, de lugares como en el que vas a tocar? Bueno, estoy fascinado viendo cómo el Smart y Laura Muñoz y toda la gente que trabaja con ella han creado un centro, en verdad, que es total y absolutamente ejemplar para la situación que vive México en la iniciativa privada, con una iniciativa privada que es muy poco interesada la mayoría de las veces en el mejoramiento de cosas que debería hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque el sempiterno patrocinio de los gobiernos en este país para la cultura nos ha hecho creer que la iniciativa privada pues se lava las manos de cultura, de artes y de educación, y que en un momento dado pues puede hacer sí cosas, ponerle dinerito aquí, dinerito allá, pero no un centro cultural como con estas dimensiones, con esta magnitud. O sea, eso habla en primer lugar de que Laura Muñoz y todo el personal que trabaja con ella y de quien se echó mano, que es Enrique Cortázar, que es una eminencia en ese sentido, en la cuestión cultural, obviamente tiene un interés particular en mejorar todo el entorno cultural de una ciudad tan vilipendiada y de un estado tan vilipendiado y de una región tan vilipendiada como es México, ¿no? Como es Juárez, y de darle un centro cultural como se merecen los ciudadanos. Centros culturales como este debería de haber
en cada una, por ejemplo, de las delegaciones de la Ciudad de México. Yo propugnaba por eso cuando era diputado, pero obviamente esa es una cuestión de política cultural y es impresionante que una gente como Laura Muñoz tenga en la política cultural una asertividad mucho mayor que cualquier político que nunca ha hecho salas de concierto en esta o en otras ciudades, pues, ¿no? Se tienen que construir salas de concierto, teatros, foros polivalentes, infraestructurados con lo mejor que estamos viendo aquí en este lugar, que estoy verdaderamente maravillado, por el gobierno, por los gobiernos. Pero si no son los gobiernos, bueno, aquí nos pusieron un ejemplo. Slim debe de ser muchos centros culturales en toda la República, pero verdaderamente echando mano de gente que sabe hacer centros culturales. Aquí esto parece que estamos verdaderamente en un lugar súper moderno de Estados Unidos. ¿Y por qué no estamos en México? Y qué bueno que es una mexicana y qué bueno que es una compañía mexicana de la cual debemos estar todos muy orgullosos que hicieron esto, ¿no? Sobre todo porque además crea una identidad, ¿no? O sea, finalmente en la frontera, donde venimos gente de todo el país y de otros países también, el tener estos centros culturales en donde finalmente te crea esa identidad necesaria para querer a esta ciudad que te ha dado tanto, ¿no? Por supuesto, y como te digo, la identidad. Nosotros es que nos colgamos por muchos años de que el gobierno nos diera esa identidad, ¿me entiendes? Y de que las empresas sí funcionan y sí compramos y sí son extranjeras o son mexicanas y no importaba, pero la iniciativa privada empieza por nosotros, o sea, empieza por ser nosotros quienes de veras nos ocupamos de nuestra identidad, quienes nos ocupamos de nuestra manera de vida y claro, este es un ejemplo de ello. O sea, esta dignificación, yo la llamaría una dignificación absolutamente coherente de lo que merecemos, ¿no? Pero en realidad no tiene que venir del gobierno. Y ahora que vemos que nos están vilipendiando y nos están difamando y calumniando en el vecino país del norte, del gobierno, ¿no? Porque sabemos que no es todo el pueblo de Estados Unidos, pero tenemos que ponernos las pilas de que somos iguales que ellos. Ese es el problema, es que siempre nos hicieron sentir como la película de Wolf Rubinsky, ¿no? Con Pedro Infante, cuando exactamente, cuando le dice y pierde Pedro Infante porque se siente inferior al güerito, sí, al cuando güerito le empieza alto. A hablar en inglés ¿Sí? se pierde, ¿no? Entonces dices, bueno, ese es el problema con nosotros los mexicanos. Tenemos que buscar nuestra identidad propia a partir de empresas mexicanas, de productos mexicanos, pero no es un falso nacionalismo, es vernos hacia nosotros mismos. Y la televisión comercial, por desgracia, desde hace como 40 o 50 años, nos enseñó a ver al güerito, al ver al extranjero como si fuera inalcanzable y mejor. Y entonces nos hizo sumirnos en una depresión, en una autodepresión, que no tenía por qué ser, porque si vas a Oaxaca o si vas a Chiapas, pues ves a los indígenas y cuál depresión, ¿verdad? Pero los indígenas llegan a la Ciudad de México o vienen y cruzan la frontera y es donde se les hace ver su suerte porque precisamente se topan con esas reacciones tan desfavorables para su desarrollo, pues, ¿no? Y en Oaxaca a los indígenas les vale gorro, o sea, tú ves a los mismos indígenas o no indígenas conviviendo pacífica y tranquilamente como tiene que ser, como puede ser en todo el país. Por último, ¿qué es lo que la gente va a ver en el espectáculo que tú vas a presentar? Bueno, mañana haremos este concierto, ¿no? Con el extraordinario contrabajista, es el más grande contrabajista que ha dado México, Víctor Flores, es un maestro en el contrabajo. Vamos a hacer música, es un tipo de crossover, es un tipo de viaje por el medievo, por el danzón, por los Beatles, por la música indígena mexicana, para finalmente decir y poner a todas las músicas juntas como deberíamos estar los seres humanos. Ninguna vale más que otra, como los seres humanos. Todos somos diferentes, hay diversidad y puede convivir en el mismo escenario una pieza de Bach con una pieza indígena mexicana o una música francesa del siglo XVIII o una música boloñesa del siglo XIII o un danzón, pueden convivir en el mismo escenario sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de apartheid, como hay en la música, como hay en las artes, como hay en los deportes, como hay en los seres humanos. Entonces, nosotros ideamos este programa desde hace muchos años y estamos constantemente modificándolo, renovándolo y creo que pues es algo que va a disfrutar mucho la gente porque va a ver que no hay fronteras, no hay muros de Trump entre cada pieza, no hay muros idiotas que estén separando y segregando a las músicas o a las personas. Perfecto, pues bienvenido a Juárez, la verdad esperemos que no sea la última vez. Esta es tu casa y mucho éxito en lo que sigas haciendo. Pues muchas gracias y un saludo a todo el público maravilloso de Juárez. Gracias Horacio, gracias. Pues esto es todo entre amigos, esperemos que les haya gustado, estoy seguro que sí.
y esperamos en otra entrevista cuando nos volvamos a encontrar aquí entre amigos. Gracias.